¿Cómo vivir una herida en la aceptación? ¿Cómo resolver una herida emocional o cómo sanarla, cómo trascenderla? Si tú te has hecho esta pregunta, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a aprender sobre las heridas emocionales de la infancia. Y por eso, en este día vamos a tocar esta palabra que es tan importante para la filosofía de Lise Bourbeau, que es la aceptación. La aceptación, la sanación, la trascendencia, el resolver eso que tenemos aquí adentro que no nos permite continuar con una vida como la que quisiéramos tener. Todas esas palabras nos vienen a decir lo mismo y el día de hoy pues las vamos a tratar de una forma más profunda. Mira, cómo vivir una herida en la aceptación, cómo resolver una herida emocional. Para eso, entonces, voy a traer un poquito de lo que hice en el video anterior, porque ahí estábamos hablando de qué es la no aceptación, la importancia de entender estos dos movimientos o estos dos lados, estas dos posturas que están dentro de nosotros, pero que en el transcurso de nuestra infancia se fue aferrando más la no aceptación, no por nuestra culpa, sino por la manera en la que fuimos adoptando o interpretando la vida, y esto fue generando creencias muy fuertes, posturas de vida en la que insistimos tanto en estas posturas que no nos damos cuenta, no somos conscientes que vamos en un camino en el cual no encontramos eso que buscamos, no sanamos, no resolvemos y entonces lanzamos toda nuestra energía de vida hacia afuera a culpar a alguien, a juzgar a alguien o a culparnos a nosotros mismos, a no perdonarnos y eso pues causa, ¿no?, este estancamiento que también, como dice aquí en la primera línea, que todo lo que se vive en la no aceptación se acumula en el alma, pues repetimos las experiencias, a veces con diferentes personas, con diferentes escenarios, en diferentes momentos de vida, pero pareciera que una y otra vez hay algo que no nos permite ver o una cierta fuerza, a veces que decimos que puede ser interior, que nos trae experiencias muy parecidas. Entonces, todo lo que se vive en la no aceptación se acumula en el alma, lo que hace que tenga más fuerza el que repitamos las mismas experiencias. Y para poder comprender esto de una manera más amplia, no es tanto repetir la experiencia, sino que la misma emoción que no pudimos liberarla, vivirla, dejarla fluir, se vuelve a repetir interiormente. Nos sentimos de la misma manera. Esta palabra de sentir va a ser clave porque comprendemos más de esta manera. A lo mejor fue con otra persona, a lo mejor fue en otro momento, pero la sensación es la misma de cuando se activó la herida por primera vez, ¿no? Entonces, no aceptación quiere decir que no he resuelto algo que necesito resolver en mi vida, algo a lo que yo vine a esta vida, vine a resolver una situación, si tú quieres decir heredada, ya la traía, o que se dio en la infancia, pero no la he resuelto, no la he trascendido, no le he permitido a la experiencia que me dé una cierta enseñanza, que en realidad la palabra sabiduría quiere decir esto. Algo que pasa a través del tiempo, lo cual va quitando ciertas cosas de mí que en cierto momento a lo mejor me servían, pero que hoy ya no. Y que eso va a permitir que surja de mí otra persona que también es mía, pero que solo va a surgir cuando permito a la experiencia hacer lo que tiene que hacer. Entonces, la no aceptación es no haber resolvido todavía esa experiencia, no la he trascendido y a mí esta palabra de comprender me gusta más, se me hace más general, es no comprenderla, no ver toda la imagen. Al yo no comprenderla, entonces genera un bloqueo dentro de mí que no me permite avanzar en la vida. Es como que la vida va avanzando, pero yo no voy avanzando al mismo ritmo. Me siento estancado porque hay una distorsión. Algo se movió y a lo mejor yo no me doy cuenta. Te repito aquí las explicaciones que hemos dado de lo que es una herida o un trauma o una experiencia no resuelta, que es lo mismo. Es un lente por el cual yo miro todo, describo todo. Y como ese lente pues es tan pequeño o está distorsionado o está quebrado, no fluye, pues yo no me doy cuenta y pienso que así verdaderamente es la realidad. El ejemplo que te podía poner es que es un lente muy pequeño
que únicamente me deja ver una porción del evento y yo pienso que ese es el evento. Es como cuando escribes una carta o lees un libro y piensas que esa línea que está en esta hoja es todo el libro, y no es eso. Es como cuando piensas que un evento que pasó un día, que a lo mejor ese evento duró 5 segundos o duró una hora o duró una semana, piensas que eso es toda tu vida y que esa es la manera en la que la vida se va a empezar a desarrollar contigo. Quiere decir que eso generó otra manera de pensar dentro de nosotros, que no nos hemos dado cuenta que esa manera de pensar no es la más sana, esa manera de reaccionar, y eso genera que sin darnos cuenta le demos un juicio, una interpretación, pero que es la incorrecta, al evento. Y como es al evento, interpretamos a sí mismo la vida, nos interpretamos a nosotros y interpretamos a la otra persona de esa manera que es opuesta a la sanación o a la liberación de lo que tenemos adentro, ¿no? Entonces, al hacer todo esto, al vivir en la no aceptación, en el bloqueo, al dar ese juicio tan general y tan a veces erróneo, aunque no es culpa de nosotros, en su momento tenía su función y era incluso positivo. Lo que no era positivo es que nos quedamos con esa misma interpretación en el transcurso de la vida, ¿no? Y eso hizo que entonces no haya un fluir de la vida vital, ¿no? No sentimos que fluimos en la vida, que podemos disfrutar de las cosas o experimentar cualquier tipo de emoción. Antes se decía emoción positiva y negativa, ¿no? Le llamábamos positivo a la alegría y le llamábamos negativo a la tristeza, al miedo o al enojo. Hoy en día ese vocabulario ya pasamos por eso. Y hoy en educación emocional, aunque se sigue utilizando la palabra displacentera y placentera, o sea, las emociones placenteras, la alegría, la paz, el placer, la esperanza, las emociones displacenteras, la vergüenza, la culpa, el enojo, sabemos hoy en día que las dos son emociones y que son nuestras y que son, por así decirlo, correctas, buenas. Lo que a veces no es tan correcto es la manera que nosotros recibimos, interpretamos o expresamos la emoción. Y como hemos tenido esta educación de que estas emociones son malas, no las queremos, las reprimimos, no las presentamos, no sabemos qué hacer con ellas, huimos de ellas y eso nos estanca y eso hace que no aceptemos, que no resolvamos, que no trascendamos, que no comprendamos, que se genere un bloqueo, ¿no? Entonces a mí esta explicación que yo aprendí en educación emocional te la comparto. ¿Qué es una emoción? O sea, la palabra emoción, si apartas la E, es de energía y moción es de movimiento. Es un impulso interior que se está moviendo y que lo que necesita es moverse. Entonces, es la manera que el inconsciente se comunica con el consciente. Eso que no podemos comprender, la emoción viene a darnos una información, pero que la información la podemos malinterpretar y eso es lo que sucede, ¿no? Muchas veces que como no tenemos este vocabulario desarrollado, no sabemos cuando viene un enojo qué me quiere decir, cuando viene una tristeza qué me quiere decir, cuando viene la alegría qué me quiere decir. Entonces a veces puede venir en momentos incorrectos que me da alegría lo que no debería darme alegría y me da tristeza lo que no debería o simplemente no sé qué hacer con eso. Entonces, ¿qué es una emoción? Información de la existencia, información del inconsciente, de aquello que a veces no tenemos acceso y que no lo encontramos en libros o en personas o en nuestra interpretación, y es energía vital. La necesitamos porque cuando fluye la energía o la información o la emoción, es ahí donde se encuentra la vida, ¿no? Entonces eso es la emoción y por eso necesitamos incluirla aquí para saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces continuamos. Esto es la no aceptación. Entonces, basado en la teoría, en la filosofía de Lise Bourbeau, que tenemos 5 heridas, mira, no las voy a repetir, pero profundizar en ellas, pero rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Cuando estamos en la no aceptación, pensamos que somos la máscara. En este caso, yo solo voy a utilizar el ejemplo de la herida del abandono. Vamos a suponer que tenemos la herida del abandono. Entonces ahí se activó la herida y vino una interpretación. Si la interpretación en su mayoría de veces no fue la mejor, entonces generó el comportamiento de dependencia, que es dependencia, que yo dependo de otro ser humano, que yo le exijo al otro ser humano que no me abandone, que no me deje, que esté aquí
porque solo cuando esté aquí yo interpreto que así me quieren o que yo me quiero. Mi valor está puesto en que esta persona o esta situación esté conmigo. Y voy a hacer todo lo posible para que no se vaya, aunque en realidad no me conviene que se quede. O por yo no abandonar también, ¿no? De ahí surgen pues las relaciones que hoy en día se hablan, ¿no? Como tóxicas, donde toleramos más de lo que deberíamos de tolerar, a tal nivel de que nos hacemos daño estando en un lugar, pero sentimos que nos haría más daño si nos dejan o si nos vamos. O le tenemos miedo a eso que no conocemos, que sería, en este caso, la autodependencia, ¿no? Poder sentirnos bien con nosotros mismos o podernos retirar del lugar. Entonces vamos a suponer que la herida que estamos tratando es la herida del abandono. ¿Cómo se miraría esta herida? Vamos a suponer que una mujer fue abandonada por su padre, ¿no? A la edad de los 5 años de edad. Fue ahí cuando se activó la herida. Te recuerdo que de acuerdo a la filosofía de Lise Bourbeau, esta herida ya la traíamos desde nacer y muy posiblemente este mismo padre o mamá tenían también esta herida. Entonces no la pudieron sanar, la compartimos, pero al nacer no lo sabemos. Esta herida tiene la función de enseñarnos algo en nuestra vida. ¿Cuál es la función? Enseñarnos que podemos ser autodependientes y que esas experiencias nos van a enseñar a tomar esa decisión. Entonces, una mujer fue abandonada por su padre a los 5 años de edad. ¿Cómo se mira esta herida si la aceptáramos el día de hoy, ¿no? Pedirle eso a una niña de 5 años no sería lo más correcto. Se le puede ayudar a poder lidiar con esa experiencia de un abandono de padre. Te repito que la herida se puede activar, ya sea porque tu padre te abandonó físicamente, o sea, se fue de la forma que sea, se fue a lo mejor con otra mujer, o te abandonó, o a lo mejor se fue a trabajar por mucho tiempo, o murió, o a lo mejor estando en casa te abandona emocionalmente, te sientes abandonada o te sentiste abandonada por él. Aquí lo importante que no es el evento, el trauma, es la interpretación, lo que se quedó adentro de ti, esa sensación de que hubo un abandono. Entonces ahora nos etiquetamos. Yo soy un abandonado y con esa etiqueta pues básicamente actuamos, sentimos, hablamos, decidimos cosas en la vida, ¿no? La aceptación entonces se miraría hoy si yo puedo darle el derecho a ese padre ¿de qué? De que haber decidido irse y que por lo tanto la abandonara. O sea, le doy el derecho a mi padre de haber decidido eso, de que él tenía la libertad, de que todo ser humano tiene la libertad de decidir lo que él o lo que ella quiera en ese momento específico. Y al haber tomado esa decisión, la consecuencia fue que yo me sentía abandonado. A lo mejor no querían abandonarme, a lo mejor la intención principal no era abandonarse, sino que es diferente querer irme a querer abandonar. Es muy diferente eso. Entonces, darle el derecho de que decidió eso, o sea, te doy el derecho, te brindo el derecho de que tú podías escoger, de que tenías libertad. Y al tomar esa decisión con libertad, el resultado fue abandonarme. Entonces, comprender que él tomó esta decisión, lo hizo basado en la información que él poseía, en su nivel de conciencia, en su contexto, basado en todo lo que vivió en su vida, basado en la educación que recibió. Llegó un momento donde él tenía que tomar una decisión y lo mejor que pudo hacer, o sea, lo refiero, la mejor opción que encontró para su vida fue irse, fue abandonar, de acuerdo al momento presente que hubo en ese momento. Lo repito, posiblemente y muy seguramente lo que él quería no era abandonarte, pero lo que él quería era irse, porque él no sabía estar. Y habemos muchos seres humanos que no sabemos cómo estar en un lugar, cómo responder a las exigencias de la vida del momento, y entonces huimos del lugar porque es la única manera que podemos responder. Ahora, esto es fuerte, ¿verdad? Porque necesitamos ver la imagen completa, grande. Durante la herida emocional, si interpreto con herida, yo solo veo ese momento y entonces hay un juicio. ¿Por qué me abandonaste? No debiste de haberlo hecho. Si yo hubiera sido padre, yo no hubiera abandonado. Y de hecho hay muchas personas con la herida del abandono que se juran a sí mismos que nunca van a abandonar a sus hijos o a su novia o a su esposa o a su familia, y que interesantemente terminan haciéndolo y después se terminan culpándolo. Pero aquí es
ver la imagen, no solo el momento, sino que darle el derecho al padre de haber decidido irse y por lo tanto abandonarla, comprender que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. Aquí indagándole más, pues no sabemos, ¿no? Toda esa imagen, no la conocemos todavía. Y no es tan necesario indagar en qué cosas lo forzaron a él. Digo lo forzaron porque pudo haber sido un pensamiento, pudo haber sido una vergüenza, pudo haber sido una culpa, pudo haber sido falta de dinero, falta de educación, hay muchas razones que podríamos indagar, pero sin tanto indagar, podemos darle el derecho a alguien de haber decidido lo que decidió sin culpar, sin condenar. Entonces, así se miraría una herida en la aceptación. O sea, aceptar una experiencia se miraría de esta manera. Darle el derecho a la persona de haber abandonado. ¿Qué más podemos indagar aquí? Hay una diferencia entre abandonar, aceptar una experiencia y aceptarme a mí mismo. Son dos partes diferentes, pero que se necesitan las dos para poder trascender la herida. Para aceptar la herida, me tengo que incluir a mí mismo. Entonces, la otra parte, aceptarme a mí mismo, o en este caso de esta mujer, significaría darse el derecho que ella tiene como ser humano de ir y de reprochárselo a su padre. De decir, siento en mi corazón que necesito hablarlo con él. No es que tengas que hablar con él, no es esa la invitación, pero a veces hay, y en muchas ocasiones, en la mayoría, hay ese deseo de ir a reprochar. Obviamente para eso es muy correcto primero tener un cierto entrenamiento para saber cómo hacerlo de una forma saludable. O sea, reprochar sin juzga, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, darse el derecho ella misma de reprochar a su padre el que haya abandonado. El expresar el dolor que tiene interiormente. El saber que el comunicarlo, no tanto te reprocho porque te quiero culpar, sino porque hay una emoción aquí que tiene que ver en mucha relación contigo, que aunque yo soy la responsable de la emoción, al ser responsable me quiero dar el derecho de comunicar que esto que hiciste me dolió. Aunque no te estoy culpando, pero me doy el derecho de comunicártelo porque veo que hay una necesidad dentro de mí. Y muy posiblemente, también el padre, aunque no lo reconozca, tiene la necesidad de escuchar ese reproche de la hija, ¿no? Y aquí hay que profundizar de una manera muy delicada, porque vamos a poner que tú fueras ese padre. La mente inconsciente te diría, yo no quiero confrontar a mi hija que me reproche eso. Pero hay una parte del alma tuya que sabe que ahí pudiera haber una sanación, una liberación de la emoción. Y por eso la importancia de darse el derecho de reprochar a su padre. También entrar en un proceso de perdón hacia sí misma por haberle tenido resentimiento. Porque es muy común que por la educación que tenemos nos reprochamos, pero nos quedamos con el resentimiento y nos culpamos porque pensamos que tener un resentimiento a nuestro padre es algo muy incorrecto. Es algo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, perdonarse a sí misma también incluye el reconocer que tenía derecho de haber resentido, pero que hoy en día me perdono por haber sentido todo eso. Perdonar no significa reconocer que fue incorrecto. Perdonar significa que comprendo que en su momento también era lo mejor que yo podía hacer, ¿no? Te recuerdo aquí unas palabras de mi psicóloga, que son las palabras que más recuerdo cuando fui a terapia, ¿no? Que por primera vez me sentí comprendido por alguien y que sentí físicamente que algo salió, tanto que en bioenergética enseñan cómo la respiración a veces te lo dice. Cuando ella me dijo eso, yo me recuerdo que hasta hice de esta manera, ¿no? Había un aire, había una emoción, una energía que había estado estancada por mucho tiempo en mí y que en ese momento, por medio de la respiración, me lo confirmó, que lo pude desahogar. Ella me dijo, Oscar, no te culpes por eso, porque cualquier persona, cualquiera, en el estado que tú te encontrabas, hubiera hecho eso e incluso más. Y por alguna razón,
obviamente el arte que ella tenía y el momento en el que yo me encontraba, pude comprender eso. Pude liberar la autoculpa que yo tenía, porque yo me sentía culpable por tener un resentimiento con alguien, ¿ah? Y en ese momento dije, Dios mío, me he culpado por tantos años y eso también me había privado de vivir la experiencia en aceptación y de perdonarme a mí mismo. Fue muy liberadora en mi caso. Entonces, aquí en este momento, cuando acepto a la persona, a la experiencia, y me doy cuenta que yo también tenía el derecho de sentir eso, pero que hoy reconozco que si lo sigo sintiendo me está estancando, ahí ya no necesita por qué existir ningún juicio hacia su padre o hacia ella misma. Ya no hay juicio. Aceptar, ¿ves cómo ves la diferencia entre aceptar la experiencia y aceptarte a ti mismo? ¿No? Aquí me acepto yo también. Me acepto y ya no necesito enjuiciarme, culparme, condenarme por todo eso que pasó, ni a mi padre, ni a mí mismo. Perdón. Y esto es bien inconsciente porque un hijo puede estar resentido porque un padre murió y no lo ve así conscientemente, ¿verdad? Como fue mi caso, que mi papá murió a los 10 años. ¿Y cómo comprender que hay un resentimiento? ¿Cómo decirme estoy enojado porque mi padre se murió y no debió de haberse muerto? ¿No? ¿Cómo poder decir eso? Pero se puede decir, pero todo tu inconsciente sí lo siente así, que no debió de haberse ido, que no debió de haberme abandonado. Cada ejemplo es diferente, pero el alma siente las cosas de una manera muy diferente a como la mente lo siente. Y llegar a esa conclusión, a esa vulnerabilidad, a esa verdad, a veces toma tiempo. Entonces ya aquí al aceptarse a sí misma esta mujer, es compasión y comprensión por la parte que sufre en ambos, tanto en el padre como en la hija, porque en los dos siempre había habido sufrimiento. Y a veces miramos personas que juramos que no sufren por lo que nos hicieron. Otra vez se interpreta, pero en ese caso estoy poniendo el ejemplo de un padre. Te digo algo, es imposible que un padre quiera abandonar a su hija. Es imposible que una hija quiera abandonar a su padre, ¿no? No existe en el mundo espiritual que no haya amor entre ellos. Sí lo hay, pero en el mundo mental pareciera que sí. Pareciera que mi padre me detesta, etc. Podemos poner tantas palabras, pero dentro de cada ser humano hay un sufrimiento que está tan oculto porque hemos sido educados para ocultar todo sufrimiento y nosotros nos engañamos a nosotros mismos creyendo profundamente que sí detestamos a alguien, cuando el odio no es otra cosa más que la polaridad del amor. Nos hemos movido en la barra y por eso es que muchos dicen del odio al amor y del amor al odio hay un pequeño paso. Y qué cosa en ciencia y en espiritualidad tan verdadera, tan profundo esto. Como vemos allá afuera, padres o esposos que viviendo juntos pareciera que se detestan, pero lo que ha pasado es que hay muchas cosas en su interior que los hacen malinterpretar las cosas y por eso tienen que venir esas emociones porque están pulsando, quieren salir, pero nosotros al no saber cómo, al resistir, al huir, las reprimimos y por eso duelen tanto y por eso termina esto en que nosotros tenemos unas vidas bastante desordenadas emocionalmente hablando, mucho enojo, mucha tristeza, muchos errores, nos culpamos, nos condenamos, culpamos a otros, condenamos a otros y eso se sigue repitiendo, ¿no? Entonces aquí mira, damos el derecho de reprochar al padre, perdonarse a sí misma por haber tenido el resentimiento, donde ya no subsiste ningún juicio ni hacia el padre ni hacia ella, y comprensión y compasión por aquella parte que sufre en cada uno de ellos. Entonces, la experiencia está completamente resuelta ¿cuándo? ¿Cómo sabemos esto? Subrayé dos frases. Para saber si la experiencia ya está completamente resuelta, es cuando ella pueda abandonar a alguien más sin condenarse. Eso es bien profundo, ¿no? Bien profundo, porque la persona que fue abandonada se jura a sí misma que nunca va a abandonar a alguien, porque al abandonar a alguien ella va a sentir ese abandono también y no quiere que otra persona sienta lo mismo que ella sintió. Pero el asunto es que todos los seres humanos en algún momento vamos a hacer esto y vamos a interpretar, y que incluso a veces
es lo mejor que se puede hacer en muchas ocasiones es abandonar. Entonces, cuando ella pueda abandonar a alguien sin condenarse a ella misma, es una manera en la cual se puede saber si la experiencia está completamente resuelta. Es delicado comprender eso porque hay muchos que abandonan y abandonan y abandonan y abandonan y no se culpan, pero aquí lo hablo de alguien que ha entrado en un proceso auténtico de sanación. Cuando puede ver la realidad de las cosas y que en la vida muchas veces hay que abandonar y en muchas veces lo mejor que se puede hacer es abandonar. Eso es bien personal porque solo la persona que está atravesando la experiencia es la que puede saberlo, ¿no? A veces de afuera muchos también lo saben o a veces pretendemos que lo sabemos e invitamos a personas a que lo hagan, pero a la vez solo la persona es la que verdaderamente lo sabe. Entonces, cuando ella pueda abandonar a alguien sin condenarse, cuando comprenda que abandonar a veces es lo mejor, aunque a veces el abandonar traiga como fruto que yo sienta que le causa una herida a otros, a pesar de eso, pero cuando pueda hacerlo sin condenarme. La segunda manera, muy profunda, porque compartimos emociones con casi todo el mundo, es cuando la persona a la que esta mujer abandonó ya no le guarda resentimiento porque ella lo abandonó. Estas son las maneras. Cuando puedes abandonar a alguien sin condenarte y cuando la persona que fue abandonada por ti ya no te guarda resentimiento porque la has abandonado. Esas son las dos claves para saber si la experiencia está completamente resuelta. Porque cuando yo desato algo aquí, también se desata allá. Cuando resuelvo algo aquí, se resuelve lo que yo. Cada quien va a tener que resolver sus propias cosas, ¿no? Pero lo que yo tenía que resolver, que también está allá, se resuelve también. Entonces, sabiendo que todos abandonamos a alguien en ciertos momentos de la vida. Todo ser humano. Pero aquí estoy hablando específicamente de la herida que hemos interpretado que es como la primaria. Y tomé la herida del abandono porque he escuchado en todas partes, en libros, en psicólogos. De hecho, ahorita estoy haciendo una certificación en heridas de la infancia, que la herida más fuerte es la del abandono. Unos dicen que el rechazo y el abandono, que a veces es difícil saber cuál de las dos. Que las otras tres es un poquito más fácil de trabajarlas, pero esta es como la plataforma. Pero esto del vivir abandonado, sentir que fuiste abandonado, es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Entonces, aquí ya comprendemos, ¿no? Un poquito más cómo funciona la vida. Sabemos que todos abandonamos a alguien en ciertos momentos, que hay alguien en algún lugar que se ha sentido abandonado por nosotros. Pero ¿cuáles son las trampas del ego? ¿No? Porque las trampas del ego es bien importante poder conocerlas, poder entrar en procesos con alguien que te ayude, porque el ego puede venir a meterte en una trampa. Entonces, el ego tratará por todos los medios posibles de hacerte creer que ya has resuelto una experiencia. Ese es el trabajo del ego. Te va a convencer de que ya has sanado, para que ya no trabajes en ti, para que no profundices, para que no vayas a terapia, para que no busques ayuda, para que sigas viviendo y para que repitas las mismas experiencias, ¿no? Porque el ego interpreta de que si profundizas en ti te va a doler. Y de alguna manera bien interesante, bien irónica, bien contradictoria, el trabajo del ego es que no sufras, pero te termina haciendo sufrir más, ¿no? Porque al profundizar en ti vas a sufrir, o sea, eso es innegable, ¿no? Entonces, para no tener que observarnos y perdonarnos, diremos frases. O sea, el ego va a hacer todo esto, ocultar las experiencias difíciles, ocultar el hecho de que no has perdonado y te va a hacer creer que sí ya lo hiciste, para que no tengas que observarte ni perdonarte. Y entonces puede ser que de tu boca o de tu mente salgan palabras como sí, lo comprendo. Comprendo que el otro era lo mejor, que el otro podía hacer, que la persona va a actuar de esta manera o que actuó de esta manera. Vas a pensar que sí lo comprendes, que sí lo entendiste. O sea, a nivel consciente, o sea, ese 5% del que hablábamos anteriormente, el ego te va a hacer creer que sí lo has comprendido. Y otra frase puede ser, fue lo mejor y que todo es perfecto y que todo es para mi bien. Son frases muy comunes o Dios sabe lo que hace y permite. Son frases que no estoy diciendo que no sean verdaderas. Pero lo que estoy tratando aquí de decirte es que el ego te va a hacer pensar y decir estas cosas que aunque sean verdad en su realidad,
Todavía no lo decimos desde el corazón, desde el alma, desde la trascendencia, desde quien verdaderamente somos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no se nota en la manera que decidimos, en la manera que fluimos en la vida. Se va a notar porque vamos a repetir la experiencia y entonces decimos, ¿cómo es posible que yo pensé que había sanado y repito la experiencia, ¿no? Bueno, pues es porque no habíamos sanado y porque no comprendimos las trampas que el ego pues tiene. Te recuerdo que el ego es esa parte tuya falsa. Todas esas interpretaciones, informaciones, registros, lo que nos hace creer que nosotros sí sabemos cómo arreglar la vida, cómo vivirla, cómo perdonar, que tenemos el derecho, ¿no? Que nos sentamos en una silla desde la cual podemos ver a todos y juzgar a todos hasta nosotros mismos. O sea, el ego nos hace creer que sí sabemos. Y lo hace para ocultar pues todas las heridas, ¿no? Trampas del ego es aceptar solo la experiencia. Aquí te hemos hablado de la importancia de aceptar la experiencia y de aceptarte a ti mismo, ¿no? Son las dos, ¿no? Entonces vamos a decir, aceptamos la experiencia, pero no nos perdonamos. No decimos esto, pero es lo que verdaderamente a veces pasa. Por eso es que hay muchas personas que respetan mucho a sus padres, pero dentro de ellos tienen un dolor profundo y pueden decir, pero es que mi padre pues tenía el derecho, lo hizo, él sí fue muy bueno, pero dentro de ellos están repitiendo una vida con mucho miedo. Por así decir, viven sin papá, viven sin fuerza, viven sin capacidad de tomar decisiones, viven sin capacidad de poner límites, viven sin capacidad de decir que sí, sin capacidad de decir que no. Viven tolerando muchas cosas y aunque respetan a sus padres, pero los respetan conscientemente porque nunca se dieron el derecho de reprochar o de perdonarse a sí mismos. O sea, han aceptado la experiencia, pero no se han aceptado a sí mismos y por eso ven que esas mismas emociones se vuelven a repetir con sus amigos, posiblemente con su pareja o con sus hijos o en sus compañeros de trabajo, de estudio, ¿no? Entonces aquí vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dieron el derecho a reprochar. No se concedieron el derecho a sentirse resentidos o a seguirse sintiendo resentidos. O sea, eso toma tiempo, ¿no? Entonces, el que te sientas resentido ahorita no es malo. Aquí lo incorrecto es que no aceptas que te sientas resentido y no te das el permiso a sentir el resentimiento y que está bien sentirlo ahorita, hoy, mañana y pasado. Porque estás haciendo lo mejor que puedes para sanar, pero hoy en día lo mejor que puedes hacer es sentir el resentimiento y aceptar que lo tienes y que no es malo, porque cuando le pongo la etiqueta, pues estanco, ¿verdad? La posibilidad, todo lo que te dije anteriormente, ¿no? O sea, no darte el derecho a sentir resentimiento es lo mismo a no aceptar, a bloquearte, a distorsionar la interpretación de todos. Entonces, esta última aceptación es la más difícil de lograr. Por eso es que es bien difícil y es bien delicado a veces lo que voy a decir, creer que voy a sanar en una sesión, con un libro, con un video, con un retiro. Yo diría que es casi imposible, porque la sanación, y ahorita mira, se me vino a la mente esta frase que acabo de leer, de escuchar, la sanación no es la meta, la sanación es el camino, es el proceso. O sea, no es un lugar a donde vamos a llegar. Es el mismo proceso, ¿no? Ahí está la sanación. El permitirnos que lo que hay ahorita es lo mejor que puede haber y es lo único que hay. No hay otra cosa. Y si lo que siento es resentimiento, pues ese es el proceso. O sea, la sanación no es una meta, es el proceso. El proceso. Y esta frase puedes profundizar mucho en ella. Pregúntale a otras personas. Por eso yo te repito con mucho cariño que estos videos no tienen la meta y que espero que no te confundas, que con estos videos tú vas a sanar o vas a comprenderlo todo. Solo es una pequeña herramienta que yo espero que te esté ayudando a aclararte algunas cosas, pero que allá del otro lado tú tendrás que tomar otras decisiones más concretas para aceptar el proceso, para seguir comprendiendo el proceso y saber que si lo que hay ahorita es miedo, es tristeza, que no te quedes en que es porque no lo estoy aceptando. No, es porque es lo que hay. Y entonces aceptas lo que hay ahorita. Si hay culpa, si hay resentimiento, ahí está el proceso, ¿no? En aceptar eso. Entonces no nos concedemos el derecho a sentirnos resentidos. Esta última etapa es la más difícil de lograr. El ego va a hacer todo lo posible por ocultar tus experiencias difíciles de la vida, porque el ego no desea admitir
la finalidad de las experiencias. O sea, todas las experiencias tienen una finalidad. Entonces el ego va a hacer todo lo que pueda por ocultar esas experiencias o por incluso ocultar que a ti te duelen esas experiencias. Entonces, la única finalidad de las experiencias difíciles que hemos vivido esto es importante, la única finalidad de las experiencias que hemos vivido, que es lo que va a tratar de ocultar el ego va a tratar de ocultar esta finalidad, que comprendamos para qué son las experiencias. El ego va a tratar de ocultar que la única finalidad de las experiencias difíciles que hemos vivido es mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás. O sea, la única finalidad de las experiencias, y esto es la verdad, no es lo que el ego, eso es lo que el ego oculta, que no lo podamos comprender. La única finalidad de las experiencias difíciles que hemos vivido es mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás. Por eso es que no te has dado cuenta que cuando culpamos a alguien de algo, muchas veces ellos nos culpan de lo mismo y nos dicen, no, fuiste tú que me abandonaste. O cuando tenemos la herida del abandono, lo que va a pasar es que no te has dado cuenta, pero que tú también has abandonado a otras personas. Porque la herida es un código, es una información, es un programa que nosotros tenemos, ese mismo programa de lo que nos hicieron. Y aunque juramos conscientemente, o sea, con ese 5%, superficialmente, que no vamos a hacer eso que nos hicieron, lo terminamos haciendo. Y cuando lo hacemos, no nos damos cuenta que lo hacemos, no lo conectamos con la herida que habíamos traído porque no habíamos estudiado sobre eso, no lo habíamos comprendido, nuestro ego nos tenía completamente dormidos y por eso incluso podemos abandonar a alguien y no nos damos cuenta y juramos que no lo hicimos y la persona puede estar allá herida por lo que hicimos, ¿verdad? Y nosotros no lo vemos. Pero cuando trabajamos en nuestra sanación y comprendemos las técnicas del ego, nos damos cuenta que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida y que en esta vida, o está bien, nos han herido y hemos herido a otras personas. Y al no ver lo que hemos hecho nosotros, miramos únicamente con la herida y con la herida solo vamos a ver lo que nos han hecho. Y aunque a veces creemos que sí miramos lo que hacemos, el resultado es que nos culpamos a nosotros por lo que hicimos. Entonces, si yo me culpo, es que tampoco estoy comprendiendo, no estoy observando, no estoy trascendiendo, no estoy sanando y estoy amarrando, reprimiendo la energía emocional y entonces a consecuencia van a venir pensamientos obsesivos, van a venir enfermedades físicas porque se somatiza, comportamientos en los cuales no me permito ser yo mismo, me retiro de mucha gente, no sé cómo comunicarle, no me doy la oportunidad de estudiar o de ir a terapia, tantas cosas que sin darme cuenta, porque no me doy cuenta de esto, me privo y me quedo en esa postura en la cual yo evito la sanación, me evito vivir, experimentar el proceso. Entonces, esta frase última es como la más importante, ¿no? La finalidad de las experiencias o de las heridas que has tenido es mostrarte que tú mismo, que yo mismo, pero que todos nos comportamos y actuamos de la misma manera con las demás personas. Y cuando aceptamos y vemos esto, viene entonces esto que muchos le llaman una iluminación, y empezamos a permitirle a la energía que fluya, aunque eso nos cause culpa, enojo, lloramos, podemos vomitar, nos tiramos al suelo o solo respiramos profundamente. Tantas cosas pueden pasar y empezamos a reinterpretar todo, a querer cambiar. Mi último comentario para este video es: este es un proceso que yo recomiendo que se haga acompañado por alguien que conozca, por alguien que sea profesional. Sé que muchas veces muchas personas no tienen acceso a estas personas. Por eso es que estos videos pueden funcionar de alguna herramienta. Y también yo creo que cada persona en su momento de ahora, con sus capacidades, con aquello que puedan alcanzar, aunque alguien no pudiera acceder a un profesional, yo creo profundamente, basado en todo lo que he estudiado y lo que he vivido, que puede sanar.
No te invito a que lo hagas solo. Puede ser que haya alguien ahí alrededor que te pueda ayudar con todo esto. Si tienes la posibilidad, lo mejor que puedes hacer es ir a buscar a esa persona, es gastar dinero, es hacer algo para que te acompañen. Pero si no puedes, entonces estoy seguro que con lo que está a tu alcance vas a poder avanzar. Pero que no se te olvide que todas las experiencias que hemos vivido, su única finalidad es mostrarte que tú también haces lo mismo por lo que condenas a los demás, por lo que has herido, porque hemos interpretado todo con eso. Así que espero que este video otra vez te haya ayudado a poder seguir comprendiendo aquello que estás sintiendo, que puedas ver el proceso de la vida, entrar en ese proceso, aceptar el proceso. Es mi deseo más grande de que encuentres luz, de que encuentres iluminación en todo esto y de que puedas tomar mejores decisiones para tu sanación. Así que te invito nuevamente a que si es la primera vez que me ves, tenemos otros videos, muchos sobre estos, a que te suscribas a nuestro canal o nos sigas en nuestra página de Facebook para que puedas ver los siguientes videos, a que nos dejes un comentario o alguna pregunta para ver si podemos colaborar, ¿no? desde lo poquito que sabemos. Y eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.